Ahora, al principio, como siempre, tratamos de recordar la motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, tengo que eliminar todos los velos que cubren mi mente, mi conciencia, tengo que desarrollar todas las cualidades positivas con el propósito de alcanzar este estado perfecto de la iluminación, poder beneficiar a todos los seres. Voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar, practicar las enseñanzas del Buda. Es importante que poner un poco de esfuerzo al principio, siempre, porque de hecho el que la práctica que hagamos durante este tiempo sea más o menos beneficiosa, sea más o menos efectiva, depende de la intención que tenemos al principio. Entonces es importante poner atención y empezar la práctica con una mente pura, sincera, positiva. Como siempre, esto era precisamente de la bodhicitta, que consiste en pensar en todos los seres como nosotros mismos, pensar que como si fuera nuestra responsabilidad aliviar todo el sufrimiento de todos los seres, darles toda la felicidad y todo el bienestar. Entonces tratar de generar, aunque no sea sincero y espontáneo, tratar de fabricarlo un poco, tratar de generar esta actitud. Esto hace que cualquier práctica que hagamos tenga muchísima más fuerza, sea mucho más efectiva. Entonces, aunque es algo que todos conocemos, que repetimos a menudo, vale la pena pararse de vez en cuando y poner atención ahí. Y luego, así al principio, un poco para completar esta motivación, pienso que está bien que reflexionemos un poco sobre lo que llamamos los 3 aspectos principales del camino. Si hacemos cualquier práctica basada en estos 3 puntos, que son la renuncia al samsara, la bodhicitta y la visión correcta, cualquier práctica que hagamos seguro que será muy efectiva y muy positiva. Porque de hecho todo el camino espiritual, toda la práctica del Dharma, está incluida en estos 3 puntos. Primero, la renuncia consiste en ver que si seguimos un poco la rutina del mundo de la gente ordinaria, de buscar los placeres inmediatos de cada día, esto nunca trae satisfacción. Lo podemos comprobar en nuestra propia experiencia y lo podemos comprobar en el mundo observando la vida de la gente ordinaria. Esa actitud de buscar los placeres inmediatos de cada día, lo único que conseguimos es que aumenta la insatisfacción, creamos todo tipo de problemas, conflictos, y conforme pasa el tiempo, el poco bienestar que conseguimos se deteriora y se convierte en algo doloroso, desagradable y en un desengaño. Dedicamos todos los esfuerzos de nuestra vida por conseguir esos pequeños placeres y conforme pasa el tiempo nos sentimos cada vez más frustrados. Es algo que podemos ver perfectamente. Entonces dice Lama Tsongkhapa que si pensamos en la preciosa vida humana, en este perfecto renacimiento humano que tenemos ahora, y si pensamos en la impermanencia de la muerte,
ese interés y esa ansiedad por buscar placeres mundanos se desaparece. Somos conscientes de que todo es impermanente, todo está cambiando, que ahora mismo tenemos unas condiciones ideales para hacer algo realmente positivo con nuestra vida, para conseguir cierto progreso espiritual que nos va a beneficiar mucho a nosotros y a los demás. Si somos conscientes de esto, tenemos que perder el tiempo buscando los placeres ordinarios y siguiendo la corriente del mundo, digamos, vulgar y ordinario. Es realmente una pena, una lástima. Es desperdiciar una oportunidad maravillosa que tenemos ahora, que vale la pena aprovechar. Y luego, también dice el Lama Tsongkhapa, si reflexionamos sobre la ley de causa y efecto, el karma, y reflexionamos sobre las desventajas del samsara, de la vida ordinaria, samsárica, también eliminaremos el apego y el aferramiento hacia la felicidad de otras vidas. El pensar que, bueno, en esta vida me voy a sacrificar, voy a crear méritos y en la próxima vida voy a nacer rico, con buena salud, con muchas riquezas y bienestar. Entonces, esto, si nos paramos a pensarlo, veremos que es simplemente continuar con la vida ordinaria, aunque renunciemos a los placeres de esta vida. Si lo hacemos pensando en obtener esos placeres en la próxima vida, no mejoramos nada en absoluto. Seguimos en la misma cárcel. Entonces, si reflexionamos en la ley de causa y efecto, que todas las acciones que realizamos, todas las palabras pronunciamos, todos los pensamientos dejan impresiones en la conciencia, y esas impresiones nos van a atar a la existencia, igual que estamos atados en esta vida, nos van a atar en vidas futuras. Entonces, si reflexionamos en esto, veremos que no vale la pena buscar esos placeres en esta vida, ni tampoco vale la pena esperar conseguirlos en la próxima vida, porque todo es efímero. En la vida todo es impermanente, todo está cambiando, todo se acaba. Entonces, dentro de la existencia en esta vida y en las vidas futuras, aunque podamos obtener vidas mejores que esta, como seres humanos con más bienestar, o como dioses, o en estados mejores, en realidad todo es impermanente, todo está cambiando, todo se acaba, todos los placeres que conseguimos se agotan, se acaban, y todo todo pasa la factura luego con el tiempo. Y esto solamente hace que aumente la insatisfacción y que sigamos atrapados en esta situación. Por ello, reflexionar en esto, reflexionar en que tenemos ahora una preciosa vida con unas condiciones ideales para practicar el camino espiritual, que todo es impermanente, todo está cambiando, los placeres son efímeros y desaparecen antes que podamos realmente sentir satisfacción. Que las acciones traen consecuencias y todo lo que hacemos y decimos deja impresiones en nuestra conciencia que nos atan a continuar atrapados en el samsara. Y que en el samsara no hay nunca satisfacción. Entonces, reflexionando en esto, intentamos generar alguna actitud de decir, esto no me interesa. Ya llevo muchos años con esta historia, muchas vidas de samsara, y continuar en esta situación no me interesa. Entonces, esta actitud sabia de decir, esto lo tengo claro,
que no lleva a ninguna parte y que no me beneficia en absoluto, y que no me interesa. Esta actitud es la renuncia. La renuncia es una actitud de sabiduría, de ver que ese camino está equivocado y que no me interesa. Simplemente perder el interés por esas frivolidades de la vida que sabemos que son una trampa, un engaño, que no traen ninguna felicidad y que acaban siempre en el dolor y el sufrimiento. Y luego si miramos alrededor y vemos a los demás, vemos que estamos todos en la misma situación. Vemos que nuestros seres queridos están unos mejor, otros peor, una situación diferente cada uno, pero en definitiva estamos todos atrapados en esta situación. Igual que nosotros deseamos bienestar y queremos evitar los problemas de sufrimiento, los demás son igual. Entonces, si abrimos nuestro corazón y vemos, somos conscientes de la persona que está a nuestro lado, de la gente con la que nos relacionamos, o el mundo que conocemos, lo que pasa en el mundo, que sabemos que son seres humanos como nosotros. No solo los seres humanos, los animales, todos seres vivos que sienten, que buscan la felicidad. Entonces, si somos conscientes de todos los seres, veremos que estamos todos igual en esta situación. Y luego, además, si vemos que estamos todos relacionados, que nosotros no podemos conseguir felicidad mientras a nuestro lado están nuestros seres queridos sufriendo. No, por mucho que consigamos un bienestar personal, el ver sufrir a los demás es algo que no nos va a dejar estar tranquilos. Entonces, si pensamos en esto, si pensamos en los demás, si tomamos como ejemplo la persona que más queremos en nuestra vida, la persona más cercana a nosotros, y la actitud de cariño, de estima, de solidaridad que tenemos hacia esa persona, y si vemos que los demás son exactamente igual que amamos mucho a una persona, si dirigimos esta misma actitud hacia otra, podemos ver las mismas razones para sentir cariño, amor, empatía y preocupación por la otra persona. Y si vamos ampliando esta actitud, veremos que no hay ningún ser, incluso los seres más malvados, en el fondo de su corazón hay ahí una persona que está necesitada de ayuda. Entonces, si abrimos nuestro corazón y pensamos en los demás, igual que la persona que más amamos en nuestra vida, veremos que no hay ninguna razón para discriminar a nadie. Todos cometemos equivocaciones y todos tenemos virtudes y defectos, pero en realidad todos seres buscan la felicidad y desean el bienestar, quieren evitar el sufrimiento igual que nosotros. Entonces, si ponemos la atención, ponemos nuestra mente en ello, veremos que igual que podemos amar mucho a una persona, podemos amar mucho a todos los seres sin ninguna excepción. Entonces se trata de esto, es una capacidad que tenemos y que además lo podemos entender, si pensamos un poco en ello, podemos entender que tenemos esa capacidad de amar a los demás y que podemos desarrollarla hasta que no excluya a nadie, hasta que incluya a todos, incluso los seres más malvados, los que consideramos nuestros enemigos.
Entonces, entrenar nuestra mente en esto, el amor y la compasión hacia todos los seres, ver a los demás como a nosotros mismos, ver a los demás como el ser que más queremos y seguir el camino espiritual y practicar la meditación con esa motivación. Pensar que en el budismo tibetano se usan los lamas del Dalai Lama, constantemente hablan los seres, mis madres, los seres, las madres, una y otra vez, una y otra vez. Entonces se trata de entrenar nuestra mente para conseguir que cualquier cosa que hagamos, especialmente la práctica del Dharma o cualquier actividad que hagamos, lo hagamos conscientes de que estamos trabajando para la felicidad de todos los seres. Se trata de, si repetimos esto una y otra vez y lo reflexionamos, llega un momento que se convierte en un hábito. Pensar que todo lo que hacemos es con el propósito de dar la felicidad a todos los seres. Entrenarnos una y otra vez en esto. Repetir. Hacer que nuestra mente se habitúe a este pensamiento, que se convierta en un hábito normal. Si conseguimos eso, en realidad todo lo que hagamos será una práctica ideal, la práctica ideal de Dharma. Incluso las acciones ordinarias, como comer, descansar, pasear, dormir, etc. Y por supuesto, la meditación y cualquier práctica espiritual. Entonces eso, intentamos generar en nuestra mente esta mente de renuncia, de decir, el samsara no me interesa, ya lo conozco, esa película la he visto y es muy mala y ya no quiero esto. Luego pensar en todos los seres como nosotros y pensar todo lo que hago es para la felicidad de todos los seres. Y luego pensar que eso está muy bien, desear la felicidad de todos los seres está muy bien, es maravilloso, pero en realidad eso no cambia el mundo. Los seres y nosotros seguimos atrapados en este estado de confusión. Simplemente tener ese deseo muy sincero no cambia el mundo, no se acaba el sufrimiento ni se consigue la felicidad, por mucho que lo deseemos. Entonces ver que si realmente quiero esto, la felicidad para todos los seres y para mí mismo, tengo que poner las causas y seguir el camino o buscar a ver quién tiene esto, quién puede darme esto, o dónde lo puedo encontrar, dónde está. Entonces en el budismo, en las enseñanzas del Buda, se habla del camino, el camino que lleva de las 4 verdades nobles, la verdad de los sufrimientos, del samsara, que no deseamos, la verdad de las causas, es que en realidad lo creamos, lo estamos creando nosotros. Y la verdad de la cesación es la posibilidad de eliminar esas causas y que se acabe el sufrimiento. Finalmente, la verdad del camino. La verdad del camino es desarrollar la capacidad de nuestra conciencia de percibir las cosas sin error. El único camino para evitar el sufrimiento y para dar la felicidad a todos los seres es desarrollar esa capacidad que tiene nuestra mente de percibir la realidad tal como es, sin ningún error. Y para eso nos sentamos a meditar, y para eso escuchamos las enseñanzas, para eso nos ponemos esfuerzo en el Dharma, en la práctica de Dharma. El propósito es quitar de nuestra mente los velos, los errores o la contaminación que hay en nuestra mente, en nuestra conciencia, que hace que percibamos la realidad alterada, de forma equivocada. Y mientras percibimos la realidad equivocada, cometemos todo tipo de errores. Y aunque no deseamos el sufrimiento, lo estamos creando debido a esa ignorancia, esa incapacidad de ver la realidad.
Entonces, si realmente queremos evitar el sufrimiento nuestro y de los demás, si realmente queremos dar una felicidad estable y duradera que no se acabe a todos los seres, para nosotros mismos, necesitamos desarrollar esa capacidad de ver las cosas como son. Y esto es algo que tenemos, digamos, que tenemos en potencia, que nuestra conciencia tiene la capacidad de percibir, por el hecho de ser conciencia. Conciencia es lo que percibe algo, lo que es consciente de algo, lo que ve, percibe algo. Entonces, por el hecho de ser conciencia, si quitamos los errores, la contaminación, por ejemplo, yo con las gafas, si tengo manchas en los cristales, veo las caras manchadas. Y si tengo los cristales de colores, pues veo la realidad de colores, aunque no hayan colores ahí. Entonces se trata de entender que nuestra conciencia tiene la capacidad de ver la realidad tal como es. Y que si no la vemos tal como es porque temporalmente hay esas manchas en los cristales. Y lo que tenemos que hacer es limpiar. Entonces la práctica del Dharma consiste en esto, en entrenar nuestra mente, en reconocer y descubrir esa contaminación que hay, esas manchas que tenemos en los cristales, y ir quitándolas hasta tener la capacidad de percibir la realidad tal como es. Entonces, hay una cita de... A ver, no tengo por ahí. Hay una cita, me parece que es de la perfección de la sabiduría. El Sutra de la perfección de la sabiduría, no estoy seguro. No, es de un texto de Nagarjuna, que es la raíz de la sabiduría, que dice: Deshinche pe ranshin kan tenido de ranshin yen, deshinche pa ranshin me, dowa di ranshin me. Es un poco fuerte lo que dice. Dice, aquello que es la esencia del Tathagata es la esencia de todos los seres. Dice, el Tathagata no tiene esencia, los seres no tienen esencia. Más o menos la traducción es. Entonces dice que lo que es la mente del Buda, la realidad de la mente del Buda, es la misma que la realidad de la mente de los seres. Es la misma. No hay ninguna diferencia. Esa conciencia que hablaba antes, el hecho de que la conciencia que percibe, la conciencia del Buda, la realidad de la mente del Buda y la realidad de la mente de los seres son exactamente igual. La única diferencia es que el Buda ha limpiado los cristales y ve la realidad como es. Es la única diferencia. Y por eso nosotros, cualquier ser, todos los seres, tienen la capacidad de quitar esas manchas que están ahí temporalmente, que no forman parte de la naturaleza. La naturaleza de la mente del Buda y de los seres es la misma. Y no está manchada, es completamente pura. Pero temporalmente nosotros no vemos esa realidad y alteramos la realidad, y eso trae todo lo demás. Entonces la diferencia es esa, y el camino para llegar desde un estado de un ser ordinario como nosotros a un ser iluminado y perfecto consiste en reconocer esos errores, esa contaminación en la mente, y ir quitando. Y luego en la segunda parte dice, eso, el
Tathagata no tiene esencia y los seres no tienen esencia. Y como cuando dice la naturaleza del Buda es la misma que la naturaleza de la mente de los seres. Y luego dice la naturaleza del Buda no tiene ninguna esencia. Y la de los seres tampoco tiene ninguna esencia. Entonces, parece que dice al final que no hay nada. Que no... Entonces, lo que significa es que si percibimos la realidad última de las cosas, la realidad convencional se desvanece. Que en realidad, si buscamos la naturaleza última del yo, cuando hablamos de la vacuidad, buscamos quién es el yo que está basado en los agregados. Cuanto más buscamos, menos lo encontramos, más se desvanece el yo. Cuando más buscamos en los agregados, el cuerpo, las sensaciones, etc., más se desvanece. Y la naturaleza del Buda es igual. Cuando más buscamos cuál es la esencia de la naturaleza del Buda, al final percibimos la vacuidad. La vacuidad no quiere decir que no exista, sino que existe dependiendo de causas y circunstancias, dependiendo de condiciones. Existe dentro de un contexto, y el contexto es lo que crea la cosa. Y aparte del contexto no hay nada que sea esa cosa. Y esa cosa podemos hablar del yo, de los agregados, de cualquier objeto, del Buda, de la iluminación. Si buscamos la realidad última, cuanto más la buscamos, más desaparece el objeto que es la base de esta investigación. En el caso del Buda, de la mente iluminada, en el caso de los seres ordinarios. Entonces el camino para limpiar todos los oscurecimientos de la mente es esto, el investigar, buscar, desarrollar la capacidad de percibir la realidad última de las cosas. La realidad última es algo que cuanto más la buscamos, más desaparece. Y que al final la vacuidad es un nombre, un término que usamos para referirnos a esa experiencia de una realidad que está más allá de dualidad. Entonces, así, por resumir un poco los tres aspectos principales del camino, son la base, la renuncia. De hecho, la renuncia es lo que determina el camino, tanto Hinayana como Mahayana, camino que lleva a la liberación o a la iluminación, empieza por generar la renuncia. Cuando una persona genera esta actitud sincera y espontánea, esa persona entra en el camino que lleva a la liberación y a la iluminación. Si esa actitud de renuncia está acompañada del amor y la compasión hacia todos los seres, de la mente de la bodhicitta, cuando generamos la renuncia acompañada de la bodhicitta, entramos en el camino Mahayana, que lleva a la iluminación. Y luego camino, para progresar por ese camino, necesitamos esa sabiduría que percibe la realidad tal como es. Y pienso que es muy importante tratar de convencernos de que tenemos esa capacidad, que no es algo tan difícil como parece, o que no es algo tan para eruditos, para gente que estudie mucho. Es una capacidad que tenemos, que si lo buscamos lo encontramos, porque está ahí. La conciencia está ahí, la naturaleza del Buda es la naturaleza nuestra, de nuestra propia mente. Si la buscamos, nos esforzamos por ello, la encontramos, la encontraremos porque está ahí. Entonces, esto un poco para digamos, completar, para
acompañar esa motivación de la bodhicitta a la hora de empezar cualquier actividad. Nos acompañamos con la renuncia y la visión correcta. La práctica que hagamos, sea cual sea, seguro que sea muy positiva, muy efectiva. Luego, ya sobre el tema hay, si alguien quiere conocer un poco más detalles, hay muchos libros que hablan sobre la muerte, el estado intermedio y el renacimiento. Yo tengo aquí anotado un par de ellos. Hay un libro de Ediciones Dharma que se llama Sueños, Muerte y Bardo, que es de Geshe Jampe Sengye, que explica un poco, habla sobre este tema. Luego otro libro de Su Santidad Dalai Lama que se llama El sueño, los sueños y la muerte, de la editorial Mandala. Y luego otro libro de Geshe Tandrin Gyatso que se llama Muerte y Reencarnación, de la editorial Amara. Entonces esto, si alguien tiene un poco de interés por estudiar un poco más. ¿Puedes repetir el último, por favor? Sí, el último se llama Muerte y Reencarnación. El autor es Geshe Tandrin Gyatso y la editorial es Amara, editorial Amara. Gracias. Entonces el texto que yo voy a leer, simplemente voy a leer algunas partes. El texto se llama Los tres Kusum Mansha, presentación de los tres cuerpos básicos. El autor es Jamyang Galo Gewalweg. Entonces, de hecho, este texto es un comentario que está relacionado con Mahanutara Yoga Tantra, que explica un poco puntos muy así importantes en la práctica de Mahanutara Tantra sobre el estadio de generación y estadio de consumación, pero como no vamos a entrar en detalles, no hay ningún problema, es digamos lo que vamos a comentar sobre la muerte, el estado intermedio y el bardo son digamos puntos que no hace falta tener una iniciación particular, que no hay ningún problema de esto. Y luego al mismo tiempo el texto, pues para la gente que sí tiene iniciaciones de Mahanutara Tantra o hace prácticas de estado de generación, etc., siempre es interesante conocer todos estos puntos. Luego, antes de empezar, ¿no? Antes de empezar, un poco comentar, ayer hablé un poco de ello. De hecho, el título son los tres cuerpos básicos. Pero es más, yo lo veo más como tres niveles de la conciencia. Habla de tres niveles de la conciencia. Entonces, estos tres niveles es algo que nosotros vivimos cada día.
es parte de nuestra existencia. Es de hecho la base de nuestra existencia, nuestra vida. Estos tres niveles de conciencia es algo que están presentes en nuestra vida constantemente. Entonces se trata de esto, de reconocerlos. Entonces, los tres niveles, hay muchas formas de explicarlos así, pero en general es la conciencia de la vigilia, la que tenemos ahora durante el día, cuando estamos despiertos y conscientes, y percibimos todo tipo de objetos con la vista, con el oído, etc. Funcionan los sentidos y los pensamientos, los recuerdos, etc. Luego está la consciencia del sueño profundo, que es cuando nos quedamos dormidos profundamente, sin sueños, que para nosotros es como la nada, es la inconsciencia, o cuando nos mareamos y perdemos la consciencia, quedamos inconscientes. Entonces, la consciencia está ahí, aunque nosotros no percibimos nada, pero está ahí, y de hecho es parte de nuestra vida. Si no dormimos, nuestra vida se altera muchísimo y acabamos fatal. Es parte de nuestra consciencia. Regularmente, cada día necesita desconectar y quedarse en ese estado, ese estado de sueño profundo. Y luego la consciencia onírica de los sueños, que todos tenemos experiencias. En los sueños la consciencia no funciona con los sentidos, no percibimos objetos con la vista ni con el oído, etc. Pero tenemos imágenes, experiencias y toda una vida, ¿no? Experiencias. Entonces, en general, para nosotros la consciencia, la vigilia, es lo real, es lo auténtico, digamos, es lo que decimos que es, lo que comprobamos y percibimos y somos plenamente conscientes de que es la realidad. La consciencia de los sueños es confusa, es algo así, confuso, un estado que no controlamos, que pasa esto o lo otro. Tenemos todo tipo de experiencias que están relacionadas con las actividades de cada día, pero que nuestra consciencia está como en otro mundo, percibe las cosas y ocurren cosas que no pueden ocurrir en la vida diaria. Vemos, no sé, volamos por el cielo, vemos castillos o vamos al infierno y pasamos una pesadilla horrible, o lo que sea, y no lo controlamos. Es un estado confuso. Y luego la consciencia del sueño profundo es la inconsciencia, es algo que no percibimos. Para nosotros es como la nada o como la muerte, en la que no hay ningún tipo de imágenes, pero aún así cada día nuestra mente pasa por este estado. Entonces lo que llamamos los tres cuerpos básicos, lo que tomamos como base en la práctica, son estos tres niveles de conciencia. Ahora, desde el punto de vista de la meditación, se dice que la conciencia de la vigilia es el nivel más burdo, es el nivel más alterado, es la forma en que nuestra conciencia está tan atrapada con los filtros de los sentidos y pensamientos y recuerdos, etc., que está a un nivel
que le cuesta mucho más percibir la realidad tal como es. Cuando hablamos de, antes de mencionar el camino, es desarrollar la mente que percibe la realidad tal como es. Entonces, nuestra conciencia, la mente, cuando está atrapada en la vida diaria de los sentidos y esto, está tan alterada que percibir esa realidad le resulta mucho más difícil. Es como que tiene es como unas gafas llenas de polvo, de manchas y de velos, que la realidad la altera mucho. La altera mucho. Luego se dice que la mente de los sueños es más sutil que la otra. Es más sutil porque no está atrapada con los sentidos. No depende de lo que vemos con la vista, porque la mente de la conciencia de la vigilia, aunque no queramos, lo que percibimos con los sentidos nos entra en la pantalla de nuestra mente, y los sonidos, y los olores, y los sabores, y el tacto. Entonces la mente de los sueños no tiene esas alteraciones, entonces está más sutil, es una mente más sutil, que nosotros no controlamos, pero si somos capaces de controlarla, esa mente tiene más poder para percibir las cosas con menos alteración que la otra. ¿El sueño lúcido? En sueños lúcidos es un signo de que la mente tiene... De hecho, cuando practicamos la meditación, si aparece la capacidad de meditar durante los sueños, es un signo de progreso, de que estamos realmente haciendo progreso. Entonces, en los sueños lúcidos es cuando tenemos más capacidad de aprovechar esa mente sutil de los sueños, que cuando los sueños no los reconocemos como un sueño. Y luego está el tercer nivel, que es la mente del sueño profundo. Desde el punto de vista de la meditación, esta es la mente que más poder tiene para percibir la realidad tal como es. Que si somos capaces de ser conscientes en el momento del sueño profundo, esa mente tiene mucha más fuerza y mucho más poder para percibir la realidad, porque está libre de todas las demás imágenes. La mente del sueño profundo no tiene imágenes, no percibe, no aparece nada. Se dice que es como la mente de la luz clara de la muerte. Cuando ayer hicimos la meditación, cuando llegamos a ese punto de la luz clara, no hay dualidad. Esa mente, si somos conscientes en ese momento, meditamos en la vacuidad, esa mente es la que más poder tiene para percibir la realidad tal como es. Entonces, los tres cuerpos son los tres niveles de conciencia. La base es nuestra experiencia de cada día, nuestra vida diaria de cada día. La consciencia en el momento de la vigilia, en el momento de los sueños y en el momento del sueño profundo. Eso es lo que tomamos como base, como la materia sobre la que trabajamos. Luego el camino es la meditación. Con la práctica de meditación hay muchas distintas técnicas de conseguir esto, la capacidad de ver la realidad correctamente, ver esas tres realidades correctamente.
eso sería ese camino. Y el resultado son lo que llamamos los tres cuerpos del Buda: el Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. El Dharmakaya sería ese nivel de la luz clara, el nivel más profundo, la mente más sutil. Por eso decía antes que la naturaleza de la mente del Buda y la naturaleza de la mente de los seres es la misma. Entonces, si nosotros usamos o somos capaces de usar esta mente más sutil, esta mente del sueño profundo, la mente más sutil en el momento de la muerte, es, digamos, si lo percibimos, si percibimos esto, percibimos lo que es lo que tenemos nosotros ahora y que va a estar exactamente igual cuando alcanzamos la iluminación, que es exactamente igual que la mente del Buda. La naturaleza última de nuestra mente es exactamente igual que la naturaleza última del Buda. Entonces, con el camino, con la práctica de la meditación, lo que hacemos es transformar estos tres niveles de la conciencia. Con el tiempo, poco a poco, se van limpiando, purificando, se van haciendo más sutiles, más limpios, y finalmente se manifiestan como los tres cuerpos del Buda, que es la naturaleza última de la mente del Buda. Luego un aspecto más sutil es Sambhogakaya, que luego lo comentaremos y caemos un poco más. Es un aspecto más sutil que solamente perciben los seres que tienen un nivel alto en el camino espiritual. Finalmente el Nirmanakaya, o cuerpo de emanación del Buda, que es como Buda Sakyamuni, o la manifestación de un ser iluminado que podemos percibir los seres ordinarios. Entonces, el texto habla sobre estos tres niveles de conciencia, que nos referimos a ello como los tres cuerpos. El título es Los tres cuerpos básicos: la muerte, el estado intermedio y el renacimiento. En el primer verso, al principio, esto rinde homenaje al Buda Manjushri, el Namo Guru Manjubokaya. Dice en el primer verso, en el homenaje, dice: homenaje al Señor de la Unión, que domina los elementos de hierro del nacimiento, la muerte y el estado intermedio, las bases de purificación, y los transforma por medio de los dos estadios del camino profundo, que es lo que purifica, en el oro de los tres preciosos cuerpos de pureza, los frutos de la purificación. Entonces, en este verso habla de esto que mencionaba, estos tres niveles, estos tres niveles de conciencia, o estos tres cuerpos, en tres estadios. Uno es la base, otro es el camino y el otro es el resultado. Entonces, primero dice homenaje al Señor de la Unión. El Señor de la Unión se refiere a Buda Vajradhara, que en el aspecto del Tantra, Buda Vajradhara es lo mismo que Buda Sakyamuni. En el aspecto del Tantra se habla de Buda Vajradhara, que es como un aspecto o un nivel más sutil. Dice homenaje al Señor de la Unión, al Buda Vajradhara, y dice que domina los elementos de hierro del nacimiento, la muerte y estado. Dice, elementos de hierro, pone ese ejemplo
diciendo que lo que es un material vulgar, ordinario, como el hierro, con la práctica del Dharma, con la práctica de la meditación, eso lo transforma en el oro de los tres cuerpos, en algo completamente puro. Lo que es ahora mismo ordinario, vulgar, como el hierro, con la práctica de la meditación, eso mismo se transforma en los tres cuerpos del Buda. Entonces, los tres cuerpos, los tres niveles, son esto que hemos mencionado. Lo que purifica, lo que los purifica es la práctica de la meditación, en este caso la meditación, el estadio de generación y el estadio de consumación. Y luego el resultado de este camino son el estado de iluminación, los tres cuerpos del Buda. Entonces el texto se centra básicamente en lo que es la base de esa purificación, cómo funcionan estos tres niveles. Luego dice que en esta época degenerada, se dice que una persona que tenga las condiciones para practicar el Dharma, en esta época degenerada puede en una sola vida alcanzar el estado de iluminación. En la época degenerada, de que se refiere también como la época de las 5 degeneraciones, a las que el tiempo, la vida, la visión, la persona y las aflicciones, está todo degenerado. El tiempo degenerado se refiere al tiempo de vida, que es una vida corta, y en general el mundo en el que vivimos, que está como muy contaminado y con muchos obstáculos para practicar el Dharma. Luego la vida es muy corta y llena de interrupciones, enfermedades, debilidad, etc. La visión, hay todo tipo de visiones erróneas, gente que piensa cosas rarísimas. Esa gente somos nosotros. Hay todo tipo de ideas muy deterioradas. Las personas, hay todo tipo de personas muy desvariadas. Y las aflicciones, todo tipo de aflicciones que no nos dejan en paz, el deseo constante, la ansiedad, la tristeza, los miedos, el enfado, la avaricia, la envidia, etc. Eso está al orden del día, digamos. Es como que en esta época hay mucha degeneración. Entonces se dice que una persona que tenga las condiciones para practicar el Dharma, en esta época, cuando todo está tan degenerado, si practica, puede alcanzar la iluminación en una sola vida. Y el truco, la solución consiste en entender estos tres puntos, estas tres bases de estos tres cuerpos básicos, y
cómo, digamos, transformarlos en los tres cuerpos del Buda. Dice que una persona que para poder practicar esto y alcanzar la iluminación en la vida es un ser humano que ha nacido en esta época tan degenerada en el mundo en que vivimos y que posee 6 constituyentes. Entonces, los 6 constituyentes hay distintas formas de mencionarlos. Aquí habla de dos formas diferentes. Uno son los 4 elementos: tierra, agua, fuego, aire, y además los canales de energía del cuerpo y las gotas. Las gotas son como energías que circulan por estos canales. Estos son los 6 constituyentes. Y hay otra forma de hablar de los 6 constituyentes, que son 3 que vienen del Padre, que son el hueso, la médula y el fluido regenerativo, y 3 que vienen de la Madre, que son la carne, la piel y la sangre. Entonces, una persona que tenga estos 6, un ser humano que tenga estos 6 constituyentes, si practica el Dharma correctamente, puede alcanzar la iluminación en una sola vida. Luego más adelante habla un poco más de los canales y las gotas y esto. Entonces, luego habla con mucho detalle de las distintas disoluciones de la meditación que hicimos ayer, y la que un poco vamos a explicar principalmente esta meditación, que es lo que ocurre en el momento de la muerte, que de hecho es el hecho de que la consciencia se va haciendo más sutil cada vez y se va despegando de niveles burdos hasta llegar al nivel más sutil de todos, en que está la consciencia completamente libre de todo tipo de alteraciones. Entonces esto ocurre en el momento de la muerte, ocurre de forma completa, que la consciencia se despega completamente de los niveles físicos burdos, de los elementos, de conceptos, de sensaciones, etc. Pero esto ocurre también cuando vamos a dormir. Cada vez que pasa nuestra consciencia del estado de vigilia al estado del sueño, también ocurre esto similar al momento de la muerte, aunque no es tan intenso. El momento de la muerte es mucho más completo, pero así cada día, cuando nuestra consciencia pasa de la vigilia al sueño, ocurre esta absorción. Se va separando de elementos burdos y se va haciendo más sutil cada vez. Y digamos, el principal tema de este texto y de este tema, lo principal es entrenar nuestra mente en esta meditación de conseguir observar, ser conscientes de ese proceso, de cómo la mente se va recogiendo en el interior y se va despegando de niveles burdos. Esa es la principal práctica.
que vamos a intentar explicar y que vamos a intentar poner en práctica. Entender que, de hecho, el proceso es natural, lo hace nuestra mente de forma natural cada día. Eso ocurre de forma natural cada día. Y lo que tratamos de hacer es observarlo, observar ese proceso, cómo ocurre. Entonces no tenemos que inventar nada nuevo, ni cambiar nada, ni esto, sino simplemente mantener nuestra mente, nuestra conciencia, mantener la atención y observar, ser capaces de observar ese proceso. Y en este caso, si tenemos interés en eso, no necesitamos poner un horario especial para las meditaciones. Eso lo pone nuestro cuerpo de forma natural. Tenemos el horario de la meditación todos los días. Todos los días. Porque si dormimos la siesta, se trata de aprovechar esto, tratar de entrenar nuestra mente, que no es nada fácil, decirlo es muy fácil, pero luego como estamos tan habituados a desconectar y dejar que sea lo que sea, pues se trata de entrenar nuestra mente, sobre todo desarrollar la atención y ser consciente, observar ese proceso. El proceso lo hace nuestra mente automáticamente, se va desconectando de niveles burdos y va entrando en un estado más profundo, más sutil. Entonces lo único que tenemos que hacer es observar. Cuando hacemos la meditación, que nos sentamos y esto, pues se trata de, un poco por un lado, dejar que la conciencia pase por, ayudarla de alguna forma. Aunque no, cuando nos sentamos a meditar no nos dormimos, o intentamos no dormir. Pero un poco de alguna forma dejamos que el cuerpo pase por ese proceso. Dejamos que la mente pase por ese proceso de despegarse de niveles burdos y entrar en niveles sutiles. Entonces aquí primero habla de esto, las disoluciones, las disoluciones que ocurren en este proceso. Este proceso, si lo miramos con detalle, con mucho detalle, hay, aquí ahora lo explica, hay 25 niveles constituyentes, 25 objetos burdos, se llama objetos burdos, por llamarlo de alguna. Hay 25 elementos burdos de los que la conciencia se va separando poco a poco. Luego hay 80 mentes conceptuales, 80 tipos de mentes conceptuales que la conciencia se va separando de ellas. Y luego hay 3 mentes muy sutiles que son dualistas, todavía que no son la mente más sutil de todas, que son las mentes de la apariencia, el incremento y el logro cercano. Son mentes dualistas sutiles que aparecen antes de la luz clara, que es la más sutil y la que no tiene dualidad. Entonces el proceso consiste en despegarse de esos 25 elementos burdos, de todo tipo de mentes conceptuales, 80 mentes conceptuales,
y las tres mentes dualistas sutiles, la apariencia, el incremento y el cercano. Entonces en la meditación nos entrenamos a pasar en este proceso. La meditación la podemos hacer con mucho detalle, sí, como ahora explicaremos cada uno de estos 25, viendo cómo se van disolviendo estos elementos duros, o la podemos hacer sin tanto detalle, simplemente enfocando nuestra mente en las visiones que aparecen cuando se absorben los elementos y las visiones de la apariencia, el incremento, etc. Entonces, básicamente, la meditación principal se trata de reconocer estas visiones y meditar en ellas. Luego, si conocemos esto, todo lo que se va absorbiendo en cada uno de estos, cada una de estas disoluciones hay distintos elementos. Entonces ahora lo veremos poco a poco, con detalle cada uno de estos puntos. Ahora, sí, antes de continuar, si tenéis alguna pregunta o algún comentario o así. Sí. Para meditar en el momento de ir a dormir, ¿nos da algún consejo? Porque yo la sensación que tengo cuando voy a dormir es que pierdo la conciencia así en un segundo y no me da como para meditar. Entonces, es mejor hacerlo primero sentado y luego acostarse. Sí, no es nada fácil, es muy fácil decirlo, pero no es nada fácil. Ahora, si nosotros hacemos esta meditación sentados y nos familiarizamos un poco con ella, luego cuando vamos a dormir, nos acostamos echados y tratamos de hacer ese mismo proceso, que normalmente es difícil porque o nos dormimos antes de hacer la meditación o no nos dormimos y la mente se distrae y se altera. No es nada fácil, pero se trata de entrenarnos en el proceso como decía ahora. Lo podemos hacer con mucho detalle o brevemente, así pasar por los puntos. Si conocemos esa meditación y estamos entrenados también, cuando vamos a dormir, si notamos que estamos a punto de quedarnos dormidos, hacemos la meditación más breve, intentando quedarnos dormidos con la meditación de la luz clara, que cuando llegamos a meditar en la luz clara, ya que nos quedemos dormidos en ese momento. Si conseguimos eso, el sueño será mucho más, mucho más beneficioso y hay mucha más posibilidad, de hecho, de tener sueños lúcidos. Incluso el sueño profundo será más claro. Pero eso ya te digo, hay que entrenarse mucho, y de hecho si te entrenas mucho y lo practicas, intentas practicarlo, igual un día te sale bien y luego no. Si te sale bien un día, no te creas que va a ser todos los días así, porque no es fácil. No es fácil, pero si lo entrenas, puedes hacerlo perfectamente. Sí. Yo pienso que no es un sueño lúcido, sí.
a veces, pues dentro de los sueños, pues tú eres consciente del sueño, de que estás soñando. Muchas veces pasa, ¿no? O muchas otras, infinidad no, pero muchas veces pasa que eres consciente dentro del sueño. Y dentro de esa conciencia, pues a lo mejor, a mí me ha pasado, o me he puesto a crear un poema, o me he puesto alguna vez a rezar, a rezar a Tantra, o eso se puede intentar, o he intentado repetir los sueños, a veces lo he conseguido de un día a otro, pero luego se fuma esa capacidad pueden pasar. ¿Eso se puede intentar controlar de alguna forma cuando está pasando? Sí, ¿no? Es muy bueno intentar ser consciente en los sueños y controlarlos. Meditar en los sueños, recitar mantras, hacer oraciones, o incluso no sé, siendo perfectamente consciente que es un sueño, pues hacer cosas increíbles como volar o pasar a través de un muro, o cuando sabes que es un sueño, entrenar la mente en eso es muy bueno. De hecho, pero tendría que pasar, ¿no? Volver a pasar para poder intentar mantenerlo, ¿no? Sí, pero bueno, eso puedes hacer en cualquier tipo de sueño. Puedes intentar antes de dormirte, intentar pensar en querer hacerlo, ¿no? Sí. Gracias. Hay libros sobre sueños lúcidos, y una de las técnicas es esa, de siempre antes de dormir tener esa intención y prestar mucha atención. Entonces es más fácil que surja la atención en el sueño, de que estás soñando, te das cuenta. Sí, es un poco de lo que ha hablado al principio, no está relacionado con los sueños. Creo que dice el texto que la mente de todos los seres y la del Buda tienen la misma esencia, ¿no? Y lo de limpiar, pero que una está limpia, ha limpiado las gafas del todo. Entonces siempre me queda la duda de si cuando dicen tiene la misma esencia, significa que no hay nada que desarrollar, solamente limpiar. Bueno, solamente. Lo que hay es que limpiar, pero que está todo hecho. Pero luego, cuando se profundizan las enseñanzas, todo el rato estamos a ver si desarrollamos cosas, cualidades, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ¿están o no están? ¿Están en latencia o realmente es lo mismo? Sí. Digamos, en el estado de Buda, la mente no tiene limitaciones y manifiesta todas las emanaciones de los Budas por el hecho de que ha creado las causas antes de alcanzar el estado de Buda. Es como, digamos, la meditación y la vacuidad, en la que digamos, no hay dualidad y no hay nada que hacer, ni nada que cambiar, nada que quitar ni poner. Pero esa realidad misma, si la persona que alcanza ese estado ha creado a través de oraciones y de muchas prácticas anteriores, ha creado las causas para desarrollar todas las capacidades para beneficiar a los seres, meditando la vacuidad se manifiestan espontáneamente porque están las causas previas. En cambio, si una persona que sigue el camino Hinayana medita la misma vacuidad, pero no crea esas condiciones, no crea esas causas, alcanza el nirvana y está en el nirvana, pero no se manifiesta, no tiene la capacidad de manifestarse para beneficiar a los demás. Entonces, todas las cualidades están en potencia si pones las causas para que se manifiesten. Entonces, ahora... Yo quería hacer una pregunta.
hay registros de la infancia, sobre todo antes de los 7 años, de vivencias de niños que lo han comunicado, de una especie de estado intermedio, en el que no estás del todo aquí, pero no tenés, es que se parece mucho al momento de dormirse uno, pero no es somnolencia. Lo digo porque yo eso lo tuve. Entonces era, de momento me quedaba así, mirando a mi alrededor, y era como si viera por primera vez una pared, un fleso, una mesa, y era muy agradable, porque era como descubrir una cosa de pronto, ¿no? Un mundo nuevo de pronto, que no existía en el minuto antes. Y yo de hecho luego busqué ese estado en posteriores intentos y ya me pasó como unas 3 o 4 veces, pero era muy especial. Sí. No sé si el registro, si eso se le puede dar algún nombre. No sé concretamente eso, pero es verdad que a veces, por lo que sea, puede ser gente de pequeña, de niños, por las impresiones de vidas anteriores, tienen experiencias muy particulares que no tiene otra gente, porque tienen cierta sensibilidad o porque tienen más facilidad. De hecho, esas experiencias ocurren cuando la conciencia o los aires se introducen en el canal central, en distintos lugares. O sea, y hay experiencias muy variadas, pueden ocurrir experiencias muy variadas. De todas formas, suelen ser experiencias que ocurren una vez o dos, y luego, por mucho que lo busques, no... Yo creo que las tuve unas 3 o 4 veces, ¿no? Y te pilla de improviso. O sea, que no Sí, lo sí, buscas, sino sí, que ocurren... de pronto aparece y mira y dice... Sí, son experiencias que ayudan a ver que la realidad es más, hay otra cosa más allá. Pero si nos quedamos atrapados en esto e intentamos... Le ocurre a mucha gente que empieza a meditar y tiene un día una experiencia maravillosa y piensa que esa es la meditación ideal y perfecta. Y luego lo intenta y no vuelve a... No aparece de nuevo. Entonces esas experiencias están bien, pero no hay que aferrarse a ellas, no hay que darle más importancia. Otra cosa es alguien que con mucha práctica y experiencia tenga la capacidad de entrar en un estado así, por su propia voluntad, por su propia capacidad de concentración, permanecer ahí y salir, un poco controlar eso. Eso es otra historia, pero para eso hay, digamos que, practicar durante mucho tiempo Entonces, ahora hacemos un descanso, media hora, y luego continuamos.